El segundo libro de Crónicas. La introducción. El libro no menciona a su autor, pero entre los judíos el Talmud dice que Esdras es el autor. El libro presenta un resumen de la historia de Israel desde el punto de vista del linaje real de David y del futuro de la adoración. Explica qué sucedió a la descendencia de David. Por eso deja fuera al reino del norte, cuyos reyes no son davídicos, y se pone toda la atención en el rey y el templo. Los libros de Primero y Segundo Crónicas eran una sola historia, separada por razones físicas ya que hacía más manejable los rollos para su lectura. El trasfondo. El libro es el último libro de la Biblia hebrea. Es un repaso de toda la historia con énfasis en dos instituciones, el templo y la monarquía. El pueblo ha vuelto del exilio y necesita recordar por qué fueron al exilio. Además, está en proceso la construcción de el segundo templo, para ubicar la comunión con Dios, y el autor se propone contarnos cómo surgió el primer templo y por qué fue destruido, y qué sucede cuando los líderes no tienen comunión con Dios y olvidan su papel de guías morales de la nación. El libro se divide en tres partes. El capítulo 1 al 9 presenta el reinado de un solo rey, Salomón. Los capítulos 10 al 23 presentan a los primeros 7 reyes que descienden de Salomón. Los capítulos 23 al 36 presentan a los 13 reyes restantes del linaje de David. Veamos la calidad moral y espiritual del pueblo de Dios en estas distintas etapas. La primera sección, en el capítulo 1, dice que el reino de Salomón empieza muy bien. El rey decide, como su padre, seguir a Dios. El tabernáculo está en Gabaón, y Salomón se debate entre ir al sitio escogido para construir el templo a presentar el sacrificio a Dios en Jerusalén o ir al altar del tabernáculo en Gabaón. Salomón va a Gabaón y Dios le premia por esa sensibilidad, prometiéndole darle lo que pida. Salomón pidió sabiduría y con ella Dios le otorgó también riquezas. En capítulos 2 al 7, Dios confirma la grandeza de Salomón por el cuidado que pone en la construcción del templo, ya que sería el lugar en donde el pueblo se reuniría a adorar a Dios. En capítulos 8 al 9, como Salomón aceptó hacer de Dios su prioridad, Dios lo bendijo materialmente. El reino de Salomón se presenta en su mejor lado, por la contribución que hizo a la historia de su pueblo. Al concentrarse en la verdadera sabiduría y adoración, el reino creció materialmente. Tras 40 años de reino, Salomón murió, y nunca hubo mayor gloria y esplendor en el reino de Israel, sino hasta que venga el Mesías Rey. En la segunda sección, capítulos 10 al 14, verso 1, las tensiones de la vida de Salomón quedaron fuera de la narrativa, pero se mencionan los problemas de sus descendientes en el sur. Empieza con 2 reyes malos, Roboam y Abías, inmorales e idólatras. En los capítulos 14 al 20, verso 37, se presenta a 2 reyes buenos. Asa, que empieza una serie de reformas en Judá, pero que al final de su reino, al ser amenazado por el rey de Israel o rey del norte, hizo alianza con el rey sirio Ben-Hadad, en lugar de confiar en Dios. Hanani el profeta le anunció que la guerra seguiría durante su reinado por buscar la solución militar. Josafat, su hijo, también es un buen rey, pero al haber hecho alianza con la casa de Acab en el norte, su hijo Joram se casó con Atalía, la hija de Acab y Jezabel. Los capítulos 21 al 23, verso 15, nos colocan frente a 3 reyes malos, Joram, Ocosías y Atalía. Joram hizo matar a sus hermanos para no tener competencia. Su hijo Ocosías, perverso como su padre, tenía como asesora del trono a Atalía, su madre, y al morir ella tomó el reino y quiso exterminar a la línea real de David, que significaba eliminar a sus propios nietos y unificar el reino del norte y el reino del sur. La tercera sección está en los capítulos 23, 16 al 27, 9. Ahora nos hallamos frente a 4 reyes buenos en el sur: Joás, Amasías, Usías y Jotam. 3 de ellos tienen fracasos, pero su actuación general es buena por su contribución al pueblo de Dios. Hacen reformas en el templo, obedecen a Dios y le temen.
En general empiezan bien, pero no siempre terminan bien. A Jotam se le considera un buen rey no por su éxito, sino principalmente por su relación con Dios. En el capítulo 28, Acaz, hijo de Jotam, es un mal rey a pesar del buen ejemplo de su padre. En lugar de imitarle a él, imitó tener ídolos como las naciones vecinas y paganas. En capítulos 29 al 32, el hijo de Acaz, Ezequías, es un buen rey y siguió a Dios. Sus reformas en Judá salvaron al pueblo de la destrucción. En el capítulo 33 se expone que dos reyes malos, Manasés y Amón, cayeron en idolatría e imitaron a las naciones paganas. En los capítulos 34 al 35 se relata la profunda reforma espiritual y personal del rey Josías. El cronista incluso decide omitir que Josías es hijo del perverso Amón y simplemente le llama hijo de David. Sin lugar a dudas, el rey de las mayores reformas en este período de densa oscuridad en Israel. El capítulo 36 presenta a cuatro reyes malos que cierran la historia de Israel y explican por qué Dios rechaza a Judá y la envía al exilio. Dios mueve a Ciro, el rey persa, para restaurar el templo. La lección es que Dios quiere la fidelidad de los líderes, y aquí termina ilustrándolo con el temor a Dios de Ciro, un rey pagano que teme y cree a Dios más que los reyes de Israel. Y ese es el mensaje del libro de Segundo Crónicas.